Amén. En el libro de Ezequiel, en el capítulo 36, capítulo 36, y vamos a leer del verso 8 en adelante. 36, 8. Mas vosotros, oh montes de Israel, daréis vuestras ramas y llevaréis vuestro fruto para mi pueblo Israel, porque cerca están para venir. Porque aquí yo estoy por vosotros, y a vosotros me volveré, y seréis librados y sembrados. Y haré multiplicar sobre vosotros hombres a toda la casa de Israel. Toda ella y las ciudades serán habitadas y edificadas las ruinas. Multiplicaré sobre vosotros hombres y ganado, y serán multiplicados. Y crecerán, y os haré morar como solíais antiguamente, y os haré mayor bien que en vuestros principios, y sabréis que yo soy Jehová. Y haré andar hombres sobre vosotros a mi pueblo Israel, y tomarán posesión de ti, y les serás por heredad, y nunca más les matarás los hijos. Así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto dicen de vosotros, comedora de hombres y matadora de los hijos de tu nación han sido. Por tanto, no devorarás más hombres y nunca más matarás a los hijos de tu nación, dice Jehová el Señor. Y nunca más te haré oír injuria de naciones, ni más llevarás de nuestros de pueblos, ni harás más morir a los hijos de tu nación, dice Jehová el Señor. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, mientras la casa de Israel moraba en su tierra, la contaminó con sus caminos y con sus obras. Como inmundicia de menstruosa fue su camino delante de mí. Derramé mi ira sobre ellos por la sangre que derramaron sobre la tierra, porque con sus ídolos la contaminaron. Les esparcí por las naciones y fueron dispersados por las tierras, conforme a sus caminos y conforme a sus obras les juzgué. Y cuando llegaron a las naciones a donde fueron, profanaron mi santo nombre, diciéndose de ellos, estos son pueblos de Jehová, y de la tierra de él han salido. Pero he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel entre las naciones a donde fueron. Ese verso 21 se lo graban y lo vuelven a leer. Por tanto, ni a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Y santificaré mi grande nombre profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas,
y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres y vosotros me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios. Y os guardaré de todas vuestras inmundicias y llamaré al trigo y lo multiplicaré y no os daré hambre. Multiplicaré asimismo el fruto de los árboles y el fruto de los campos, para que nunca más recibáis oprobio de hambre entre las naciones. Y os acordaréis de vuestros malos caminos y de vuestras obras que no fueron buenas. Y os avergonzaréis de vosotros mismos por vuestras iniquidades y por vuestras abominaciones. No lo hago por vosotros, dice Jehová el Señor, sabedlo bien. Avergonzaos y cubríos de confusión por vuestras iniquidades, casa de Israel. Así ha dicho Jehová el Señor. El día que os limpie de todas vuestras iniquidades, haré también que sean habitadas las ciudades y las ruinas serán reedificadas. Y la tierra asolada será labrada en lugar de haber permanecido asolada a ojos de todos los que pasaron. Y dirán, esta tierra que era asolada ha venido a ser como el huerto de Edén, y estas ciudades que están desiertas y asoladas y arruinadas están fortificadas y habitadas. Y las naciones que queden en vuestros alrededores sabrán que yo reedifiqué lo que estaba derribado y planté lo que estaba desolado. Yo Jehová he hablado y lo haré. Así ha dicho Jehová el Señor, aún seré solicitado por la casa de Israel para hacerles esto. Multiplicaré los hombres como se multiplican los rebaños, como las ovejas consagradas, como las ovejas de Jerusalén en sus fiestas solemnes. Así las ciudades desiertas serán llenas de rebaños de hombres y sabrán que yo soy Jehová. ¿Por qué quise leer todo esto que está en el capítulo 36? Porque cuando uno lee con cuidado, repasa esto, lo va estudiando, vamos a ver dos cosas ahí. La mala es lo que ha hecho su pueblo, en este caso Israel. Dios los esparció por diferentes lugares, pero Dios dice que aún estando ellos sufriendo ese castigo, por así decirlo, los pueblos que ellos iban a habitar fuera de Israel, de las tierras de Israel, la conducta de ellos, de ese pueblo, sirvió para que el nombre de Dios fuera vituperado, que no hablaran bien de Dios, porque este pueblo Dios lo puso como testigo. Fue el primer pueblo que Dios le dio la palabra a ellos. Y Dios lo dijo a través del profeta Jeremías, ustedes serán mis testigos. Ese versículo es el que sacan los testigos de Jehová para decir que son ellos, ¿verdad? Hoy. Pero ahí está hablando del pueblo de Israel. Y no porque este pueblo fuera grande, importante, fue que Dios lo escogió. Al contrario, ese era el pueblo más insignificante y pequeño que había. Y ellos debían de reconocer eso, que fue Dios quien los eligió a ellos para que fueran el pueblo de Dios y que fueran sus testigos. Ese pueblo se mantuvo todo el tiempo rebelde.
Y la otra parte que vemos en esta escritura, ya vimos la parte negativa del pueblo de Israel, del pueblo de Dios, pero también ahora hay que ver que cuando Dios elige y tiene un propósito, el propósito de Dios, Dios lo va a llevar a cabo. Tal vez Ezequiel, que fue un profeta de Dios, era parte de los que estaban sufriendo el castigo en Babilonia. Estaba Jeremías, Ezequiel, Nehemías, Esdras, profeta Daniel. Se cree que Daniel escribió desde Babilonia, pero no pudo regresar a su tierra. Esos son comentarios, ¿verdad? De algunos comentaristas. Y nosotros tenemos que ver unas cosas que en la religión no enseñan. Y a la larga lo que enseñan a los hermanos que se congregan es que se miren ellos, se consideren por la conducta que están llevando a cabo en su diario vivir. Yo le di una escritura a las hermanas que llegaron aquí primero en el libro de Proverbios, capítulo 23, verso 23, donde hay un comentario ahí que dice: compra la verdad y no la vendas. Es un poquito más largo, pero lo voy a dejar ahí. Y cuando uno ve lo que dice ese versículo, a la luz del Nuevo Testamento, nosotros tenemos que preguntarnos qué es la verdad. Y hubo alguien que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Ese fue Cristo Jesús. Cuando yo busco en la Biblia, Cristo nunca ha estado en venta. Y cuando consideramos nuestra conducta, no podemos comprar la verdad que es Cristo. Al contrario, la Biblia lo que nos enseña es que Él, como nuestro hermano mayor, que tenía recursos, vino al mercado de esclavos, que es este mundo, donde nosotros éramos esclavos del pecado, y Él pagó el precio para volvernos a comprar, para comprarnos. Él se hizo el hermano más cercano, por eso es que Él nace en Belén de Judea, nace de una mujer judía, para que Él así fuera el hermano más cercano del pueblo de Israel, y Él pagara el precio. Y no solamente cuando fue a la cruz pagó el precio de ese pueblo que estaba en esclavitud, sino que también Cristo había dicho antes de ir a la cruz: también tengo otras ovejas que no son de este redil, a ellas me conviene irlas a buscar. Esas ovejas, esas otras ovejas, éramos nosotros los gentiles. Y cuando Cristo fue a la cruz, dice bien claro Pablo en Efesios 2, que de ambos pueblos hizo uno. O sea que Cristo en la cruz pagó el precio de la salvación, tanto del pueblo judío como de los gentiles que íbamos a creer en Él. Y el precio que Él pagó para rescatarnos fue su sangre preciosa. ¿Ok? Y yo estuve leyendo esta mañana en la Reina Valera ese versículo de Proverbios 23, verso 23, donde dice que compre la verdad, que después que la compre no la venda.
Y yo le estaba diciendo a los que estaban aquí que tenemos que tener mucho cuidado cuando leemos la Biblia, porque esa palabra está mal traducida ahí. Si usted lee la pechita, que yo la tengo ahí lo que dice es, adquiere la verdad. Muy diferente. Adquiere la verdad y no la venda. Hay un consejo para nosotros, que la carta de los Hebreos lo menciona, que es a Esaú. Esaú era el que tenía la primogenitura, y en la cultura de aquellos tiempos, el primero tenía doble porción de la herencia. Pero llegó un momento en que le dio hambre. Y Jacob, su hermano, le compró la primogenitura por un plato de lentejas. Y uno dice, bueno, vendió la primogenitura, pues es el culpable. Pero cuando uno lee eso que está en la Biblia, tenemos que tener mucho cuidado, porque cuando Rebeca, que era la esposa de Isaac, quedó encinta, antes de Rebeca quedar encinta, Dios le había dicho, esta palabra antes de que ellos fueran formados en el vientre de esta mujer, Dios cambia lo que estaba de acuerdo en ese tiempo con la cultura, que era que el primogénito, el primero que nacía, era el que iba a llevar la primogenitura. Pero en el caso de Esaú y Jacob, antes de ellos ser formados en el vientre de su madre, Dios había dicho que el mayor iba a servir al menor. Y ahí tenemos que ir aprendiendo, pero ¿por qué se da esto? Porque tenemos que entender en el día de hoy que yo no estoy aquí porque yo decidí un día elegir que Cristo fuera mi Salvador. Ni usted tampoco. La gloria se la tenemos que dar a Dios. Porque el propósito de Dios, Él lo va a llevar a cabo en su cumplimiento, se oponga quien se oponga. Así es que no hay lugar, momento en nosotros para estarnos dando brillo. Nosotros tenemos que ser un pueblo agradecido. Agradecido de que si hoy estamos en Cristo Jesús, fue porque antes, como Él le dijo a Jeremías también, cuando Él le habla a Jeremías, ¿qué fue lo que le dijo Jeremías? Que él era un muchacho que no sabía hablar y le puso excusa. ¿Qué le dijo Dios? Antes de que tú hubieses nacido, ya yo te había tenido por profeta. Es que el propósito de Dios se va a dar, hermano. Si nosotros estamos en Cristo Jesús, tenemos que estar ante la presencia de Dios dándole gracias. Descubrir todo lo que Él nos ha dado en Cristo Jesús para demostrarle que estamos agradecidos. Y por cuanto Él decidió que yo fuera una planta sembrada por Él, como Cristo le dijo a los escribas y fariseos que tenían 2000 años de tradición, y eso se iba llevando a cabo en los que morían, pero los que morían dejaban el testimonio para los que nacían, y así siguió el judaísmo. Terminaron cumpliendo mandamientos de los ancianos que no eran mandamientos de Dios, y esa fue
la generación que se encontró con Cristo. Y los que querían, antes de que Cristo fuera a la cruz, quitarle la vida. Pero el propósito de Dios no era que nadie le quitara la vida a Cristo, porque Cristo lo dijo antes de ir a la cruz. A mí nadie me quita la vida. Por esto me ama el Padre, porque yo de mí mismo la pongo. Tengo autoridad para ponerla y tengo autoridad para volverla a tomar. ¿Ok? Así es que él sabía que la cruz era lo que él esperaba, morir, dar su vida por nosotros. Cuando él está en la última, celebrando la última Pascua con los judíos, con los discípulos, perdón, cuando partió el pan y lo dio, le dijo, coman, este es mi cuerpo que por mucho he entregado. Después cogió la copa, ¿y qué fue lo que dijo? Esta es la sangre del nuevo pacto, que por mucho será derramada. Cuando él cambia los símbolos de la Pascua, es porque esos símbolos, el pan y el vino, están hablando de él. El pan es su cuerpo. El vino representa la sangre, y él lo dice ahí en la última Pascua. Esta es la sangre del nuevo pacto. Entonces, cuando usted ve que Cristo dice que él mismo puso su vida, ¿qué fue lo que Cristo dio entonces para rescatarnos a nosotros? ¿Cuál era la vida de Cristo? Porque la Biblia lo que dice es que en su cuerpo que no había pecado, Dios cogió el pecado de toda la humanidad y lo depositó en Cristo Jesús. Ese cuerpo, que era semejante al de nosotros, fluía sangre, como en el cuerpo físico de nosotros. Entonces, cuando usted va a Levítico 17, usted va a ver por qué Dios prohibió comer la sangre. Y es porque ahí en Levítico 17 dice que la sangre, o en la sangre está la vida de todo aquello que vive, ¿no? En la sangre. Y esto yo lo recalco porque tenemos que entender que lo que Cristo dio para pagar el precio de nuestra salvación fue cuando aquel soldado romano, después que Cristo había muerto físicamente, con aquella lanza pasó su costado, y dice que por la herida que dejó esa lanza salió sangre y agua. La sangre fue derramada, según Efesios capítulo 1 y verso 7, para la redención y perdón de nuestros pecados. El agua, los judíos la usaban para purificar sus cuerpos con los lavados que ellos se hacían por costumbre. Ahora, no es el agua líquida que sale por la pluma la que tenemos que usar para que Dios nos limpie y cada día veamos esa conformación que el Señor está haciendo, que es conformarnos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Esa agua que Dios está usando es la palabra que está escrita. Por medio de la palabra escrita, yo sé que yo tengo que amar a mi esposa como Cristo amó a la iglesia. Por la palabra escrita, ella tiene que entender
que la Biblia dice que así como la iglesia está sujeta a Cristo, la mujer esté sujeta a su marido en todo. Y aquí hay muchos que interpretan mal esa escritura y se creen que el esposo en la casa es el dictador. No, eso no es así. Aquí hay que ir al principio, cuando Dios había creado a Adán, lo había formado del polvo de la tierra, lo miró y ¿qué fue lo que dijo? No es bueno que el hombre esté solo. Fíjense que en el orden de creación, día 1, 2, 3, 4, 5, dice que cuando Dios creó y siguió formando, dice, y vio Dios que era bueno. Pero cuando forma al hombre, dice que fue bueno en gran manera. Entonces hay un no de Dios en el orden de creación que dice, no es bueno. Señor, ¿qué no es bueno? Lo que tú creaste. No. Que no es bueno que el hombre esté solo. Entonces Dios se compromete y dice, le haré una compañera, no una esclava, una compañera idónea. O sea, que en las ideas de ese matrimonio, de cómo va a progresar en todo, deben ser ideas que siempre estén de acuerdo, no en guerras ni peleas, ni... Entonces hay hombres que una mujer, la esposa le da un consejo y aquí el que manda soy yo, el que toma las decisiones soy yo. Y eso pues no es parte de lo que Dios quiere. Es que en buena lid, en buena forma, escuchemos cuál es la idea que ella da, cuál es el consejo que me dan a mí, porque Elisa está dándome consejos. Y eso ni me hace menor a mí, ni menor a ella, ni superior a ella o superior yo y ella menor. No. En el Señor somos carne de mi carne y hueso de mi hueso. Eso fue lo que Adán vio y dijo cuando vio a la que iba a ser la compañera idónea de él. ¿Por qué? Porque la mujer de Adán fue sacada de una de las costillas de Adán, que ahí Dios le formó a su esposa idónea. Y cuando Cristo está en su ministerio terrenal, yo no sé si a mí cuando dimos la palabra de la primer señal que hizo Cristo en Caná de Galilea, fueron las bodas, ¿se acuerdan? Que convirtió el agua en vino. Se me quedarían detalles, pero ya el Cristo está señalando lo que él iba a sufrir en la cruz. Aquella agua que usaban los judíos para la purificación, eso fue inventado por la mente humana. Y por eso es que ellos cogieron el consejo de los ancianos y antes de comer se lavaban las manos muchas veces. Criticaron en cierta ocasión a los discípulos de Cristo y se lo dijeron, mira, tus discípulos no se lavan las manos. Antes de comer están violando los mandamientos, pero eran mandamientos de hombre. Y es donde Cristo le dice que lo que está fuera del hombre y entra no es lo que le hace daño. ¿Por qué? Porque la religión del judaísmo lo que miraba era la parte exterior del ser humano, pero se olvidaban de lo que había dentro del hombre. Mire, hermano, yo tengo que yo he entendido, porque yo estuve en el pentecostalismo un tiempo, que está sucediendo lo mismo. Hay que cuidar lo exterior, pero ¿y cómo está lo interior? Porque Jesucristo lo dijo, lo que está afuera no es lo que le hace daño al hombre, sino lo que sale. Porque lo que sale de su boca o de su mente, de su corazón sale.
Y ahí comenzó a hacer una lista de lo que salía del corazón del hombre. Los adulterios, las fornicaciones, las malas palabras, las borracheras. Todo eso es lo que sale cuando el hombre lleva y actúa en esa forma, es lo que le está haciendo daño espiritualmente. Por eso es que aquí Dios le dice a este pueblo que va a quitar el corazón de piedra. Y hay un versículo en la Biblia que está en Proverbios, y ahora no recuerdo el capítulo, donde dice: dame, hijo mío, hoy tu corazón. Ese versículo se está usando mucho hace tiempo para evangelizar. Para evangelizar. Hay un inconverso que entendemos que está fuera del Señor y le decimos: dale tu corazón al Señor. Mire, un muerto no puede ofrecer nada a Dios, porque Dios no es Dios de muertos. Cristo lo dijo. Dios es Dios de vivo. Entonces, nuestro corazón natural, no el órgano ese que bombea la sangre, porque para el tiempo de Ezequiel, el corazón del ser humano era lo interior, era la mente, la voluntad. Todas estas cosas eran lo que ellos le llamaban el corazón del hombre, el centro, el yo. Y esa forma de ser del hombre estaba tan endurecida que Dios, a través del profeta, le llama corazón de piedra. ¿Y qué promete Dios a través de Ezequiel? Que iba, a pesar de que su pueblo le fue infiel muchas veces, tuvieron que sufrir la disciplina de Dios. Aún así vemos la misericordia de Dios, que Él es el que actúa. Y ahí viene la promesa de Dios, que va a quitar ese corazón de piedra y va a poner uno de carne. Y que va a establecer sus leyes, ya no en dos piedras en dos tablas de piedra, sino que las va a ubicar en ese corazón de carne, para que ese pueblo cumpla lo que Dios siempre ha querido que ese pueblo cumpla. En otras palabras, que lo que va a poner Dios ahí en el corazón de este pueblo, en ese corazón de carne, es su deseo. No podemos olvidar ni ignorar que es Dios, desde el centro del hombre, de su parte interior, que Dios los va a guiar a que hagan todo aquello que agrada a Dios. Nosotros hablamos algo de la santificación, creo que la semana pasada, si no me equivoco. Y la santidad, pues, la han llevado a la parte exterior del ser humano, más bien de las mujeres, para hablar de que si una mujer pues viste en pantalones, pues no está en santidad. Porque la santidad para la religión es que tenga una falda que, si le llega a los tobillos, mucho mejor. Las mangas largas. Entonces estamos tratando de hacer algo para conseguir algo de Dios. Pero fíjese lo que dice Pablo en 1 de Tesalonicenses, capítulo 5 y verso 23. Dice que todo vuestro ser, o sea, lo que somos, espíritu,
alma y cuerpo sea guardado irreprensible. ¿Para qué? Para la venida del Señor, ¿no? Pero Pablo dice ahí, vamos a leerlos con cuidado, donde dice, verso 22 en adelante, dice, absteneos de toda especie de mal. Verso 23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. No lo podemos dejar ahí. ¿Qué dice el verso 24? Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. O sea, ese versículo 24 confirma lo que dice el verso 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. ¿Quién es el que nos va a santificar? Dios. Todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Y para rematar, Pablo dice, verso 24, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. ¿Cómo Dios lo hace? ¿Cómo Dios lo hizo en cada uno de sus hijos? Porque Él, cuando nos llama, Él fue el que nos llamó por medio del Evangelio, nos trajo a Cristo, según dice 1 Corintios 1, capítulo 1 y verso 9, fiel es Dios por el cual fuiste llamado a la comunión con su amado Hijo Jesucristo. Entonces, cuando Dios nos saca de Adán y nos pone en Cristo, estamos siendo partícipes no solamente del perdón de los pecados en Cristo, sino que estamos siendo partícipes de la santidad que Cristo tiene, que es a plenitud. No es que tiene algo de santidad, Él es el santo de los santos. Y si hay dudas en esto, pues entonces vamos a leer la primera de Corintios. En el capítulo 1, vamos a leer ya mismo, y quiero recordarle esto. Si usted lee esa carta completa y usted quiere ver los problemas que tiene esta iglesia, léala. Pablo tuvo que bregar primero con la división. Eso no era de Dios. Les llamó carnales. Tiene que bregar porque entre ellos habían litigio y en vez de ellos mismos resolver el problema, iban a tribunales civiles. Hay un pecado ahí, en esa iglesia, que era que uno que se congregaba con ellos tenía intimidad con la esposa de su padre, o sea, con su madrastra. Pablo tuvo que corregirlo porque estaban participando mal de la mesa del Señor. Cuando repartían el pan y el vino que comían juntos para recordar la muerte de Cristo, lo estaban haciendo sin control. De hecho, cuando Pablo le menciona ese problema, le dice, por esta razón es que entre ustedes hay muchos débiles, espiritualmente hablando. Otros están enfermos, enfermedades físicas, pero oiga esto último. Y hay otros que el Señor se los ha tenido que llevar antes de tiempo, muerte prematura, para que no fueran luego juzgados con el mundo.
¿Qué clase de problemas? ¿Ah? Entonces, viendo todos esos problemas que hay ahí, yo le pregunto, estos hermanos que se habían convertido a Cristo eran santos, con todos esos problemas, ¿qué usted diría? Vamos a empezar a leer la carta de Pablo a los Corintios. Vamos a leer. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. ¿Cómo se pronuncia eso? Sóstenes. A la iglesia de Dios. ¿De quién es la iglesia? Que está en Corinto. A los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracias. Yo leí el título. Gracias doy a mi Dios siempre por ustedes, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Porque en todas las cosas fuiste enriquecidos en Él, en Cristo, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. ¿Está hablando mal de esta iglesia o está hablando bien? Si eres Dios por el cual fuiste llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo, y ahí comienza el consejo y la dirección del apóstol con el problema de la división que en ellos había. Pero a pesar de todos esos problemas, Pablo los llama la iglesia de Dios y que fueron santificados en Cristo. Ve que la santificación no es por mi conducta. La santificación es porque el Hijo de Dios, que es Cristo Jesús, que murió por nosotros, ahora nosotros estamos en Él y Él en nosotros. Y considerándonos los unos a los otros, Pablo dice en el verso 24, vamos a leer del verso 24 en adelante. Mas para los llamados, así judíos como griegos, o sea, gentiles, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Ahí esa palabra, lo más débil de Dios, eso fue lo que consideraban los griegos y los religiosos de Cristo, era un hombre débil, porque ellos esperaban un rey que peleara con una espada como peleó David, que lo sacara de la esclavitud del imperio romano. Cristo no hizo eso. Lo ven a un hombre débil que lo llevaron a la cruz, pero ellos no sabían que no era que el hombre tenía poder para llevar a Cristo, es que Cristo se dio voluntariamente para poder salvar al mundo. Verso 26, pues mirad, hermano, vuestra vocación, o sea, vuestro llamado, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia.
Ya mismo leemos el verso 30 en adelante. Aquí tenemos que tener mucho cuidado porque del siglo IV en adelante, esto comenzó a dejar de ser. Y hoy lo vemos porque hoy hemos llegado a esto que les voy a mencionar. Ustedes saben que hay muchas denominaciones. Les voy a mencionar la denominación adventista, pentecostal, los discípulos y así un montón más. Para uno poder ser pastor en una congregación de estas, si usted no tiene los diplomas que le dan el crédito para esta función, usted puede tener el llamado de Dios, pero no lo tiene del concilio, no tiene aprobación. ¿Ok? Entonces, eso que empezó Dios haciendo con un propósito, la religión lo ha desvirtuado. Y hoy, la mayor parte de los pastores en diferentes congregaciones son personas profesionales que se creen, y muchos creen que están ahí porque muchos son maestros de escuela, otros son catedráticos, otros son ingenieros. Tienen diplomas terrenales e inclusive hay muchos que tienen esos diplomas pero no tienen el llamado de Dios y están funcionando como pastores o evangelistas o maestros. Y con esto hay que tener cuidado. Con esto hay que tener cuidado. Porque el llamado, la elección y el llamado, quien lo hace es Dios. No somos nosotros. Y en el verso 30 dice, mas por Él, o sea, por Dios, estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. En el Viejo Testamento yo le he dado este ejemplo y está ahí en Éxodo capítulo 3. Ahí es que comienza y comenzamos a ver esto. Cuando Moisés está cuidando las ovejas de su suegro, y cuando ve a lo lejos una zarza que arde, pero el fuego no la consume. Entonces él decide ir allá para ver por qué esa zarza arde y el fuego no la consume. Cuando va llegando, para sorpresa de él, de ese fuego, de esa zarza, sale una voz. ¿Y qué le dijo? Moisés, quítate la sandalia, porque el lugar que estás pisando, santo es. ¿Quién santificaba aquel lugar? ¿Moisés que vino o el que estaba en la zarza? Y en esto hay que tener cuidado, porque la santidad que Dios exige, ninguno de nosotros, por nuestra propia fuerza, la podemos construir. Y como no podemos, Dios lo que hace es que nos ubica y nos hace uno con el que es santo, Cristo Jesús. Porque Cristo, por Dios, lo hizo para nosotros sabiduría, justificación, santificación y redención. ¿Para qué? Bueno, para que el que se quiera gloriar, gloríese en el Señor. Por eso, yo hablaba el domingo pasado que la justificación es un acto que se da al momento, porque eso es una declaración que hace Dios. Y Dios nos declara justo. Ahí comenzamos a tener paz por medio de Jesucristo ante Dios, como dice Romanos 5:1, justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Mire que es por la fe, porque la fe es el don que Dios nos ha dado para que le creamos a Él. De nosotros no sale nada bueno, todo lo bueno que tenemos viene del que es bueno, de Dios.
Y eso tenemos que aceptarlo para que en las oraciones aprendamos a orar. Y antes de ponernos a pedir cosas, mejor estemos dándole 10, 15, 20 o media hora a Dios en oración, dándole gracias por todo lo que Él ha hecho en la persona de Cristo para bien nuestro. La forma de orar de nosotros va a cambiar si entendemos todo esto. Y hay muchos que están sirviéndole al Señor, llevan 15, 20 años. Cuando usted los oye testificar, se creen que es que ellos tomaron la decisión de venir a Cristo. Y a cada uno de nosotros nos ha pasado lo que le pasó a Esaú y a Jacob antes de que fuéramos formados en el vientre de nuestra madre. Si usted lee con cuidado en Efesios capítulo 1, vamos a ver que antes de que hubiera un ser humano en el mundo, que el primero fue Adán, ahí dice que Dios nos escogió, nos hizo aceptos en el amado, en su Hijo Jesucristo, desde antes de la fundación del mundo. Todo esto proviene de Dios. Entonces, nosotros hablamos, y la Biblia habla de Faraón, cuando estaba allá dominando en Egipto. Pero cuando usted lee a Pablo escribiendo a los romanos, dice, ¿qué dice la escritura de Faraón? ¿O qué dice Dios de Faraón? Faraón no apareció a gobernar en Egipto porque le dio la gana o ganó una queja. Dice que Faraón estaba gobernando porque Dios lo puso allí a gobernar para entonces él darse a conocer. Y si nosotros no entendemos bien qué nos pasó en Adán, no vamos a entender lo que Dios ha hecho por nosotros en su Hijo Jesucristo. Así es que usted, cuando le tenga que ministrar a una vida que usted sabe que está fuera del Señor, no le diga lo que dice Proverbios 23:23. ¿Por qué? Porque si usted lee el capítulo completo, Salomón, que es el que escribe ese libro, está dándole un consejo a un padre de familia terrenal, a un hijo de un padre terrenal, a una madre de un matrimonio terrenal que tienen hijos. Y el padre le dice a ese hijo, dame, hijo, tu corazón, en otras palabras, para que sigas mis pasos, porque yo soy un buen ejemplo para que tú lo sigas. Ahí no está hablando de que el hombre que tiene un corazón de piedra se lo dé a Dios. Es que Dios no necesita. ¿Sabe lo que hizo Dios? Pues como ese corazón es de piedra, yo voy a poner uno de carne. Lo quita, no sirve. Para Dios no sirve. No sirve. Así es que esa no es forma de evangelizar. Y aquí estamos aprendiendo poco a poco. Porque yo antes evangelizaba mucho. ¿Cuántos errores no cometí? Pero Dios, la revelación es como que va en aumento hasta que nazca o salga el lucero de la mañana. Cada vez que Dios nos alumbra para entender muchas escrituras que nosotros estábamos entendiendo mal, porque muchas veces nos dejamos llevar por lo que dice el pastor o lo que dice el evangelista, y no hacemos como los berianos, vamos a la escritura para ver si eso es verdad, sino que lo creemos y lo tiramos para adelante como los atenienses. Eso es un error craso. Por eso es que la reunión entre nosotros, la iglesia, se debe dar, y esto va a haber que hacer arreglos aquí, yo no sé cómo, que haya una participación. Yo no lo hago por ahora porque estamos grabando,
Pero yo creo que vamos a tener que grabar 1 hora y seguir otra hora más para compartir entre nosotros, porque no podemos seguir como espectadores. Eso no es bíblico. Somos un cuerpo. Sabrá Dios con cuántas dudas ustedes se van. Pero como está grabando, pues no, nadie pregunta y nadie dice nada. Y aquí hay que tener cuidado, porque no quiere decir que porque yo soy el que me paro aquí al frente a traer la administración, yo me las estoy echando de que no me equivoco. Eso es un error. Para mí sería grande. Es que cuando ustedes a lo mejor entienden una cosa y yo otra, bueno, pues vamos a analizar la luz de las Escrituras para que lleguemos a hacer lo que dice la Escritura de nosotros, que todos debemos estar en un solo pensamiento o en un mismo pensamiento, creyendo lo mismo, hablando lo mismo, y eso se logra en el diálogo, en el diálogo. Así es que vamos a continuar poco a poco y que Dios nos siga dando la idea de cómo en vez de 1 hora estamos 2, para en 1 hora o media hora compartir entre nosotros de la misma palabra que se ha ministrado, etcétera, etcétera. Pero tenemos que soltarnos. No podemos seguir siendo espectadores, oidores y nada más. Vamos a funcionar como cuerpo. Y damos gracias a Dios porque Él poco a poco nos va llevando. Y si usted ve que el hermano, o yo veo que el hermano o la hermana está, según mis criterios, mal, pues déjame mirarme a mí primero. Puede que yo tenga una viga y él o ella lo que tenga es una pajita. Y hay veces que vienen consejos y uno ni cuenta se da por la misma administración de la palabra. Fíjate, Pablo le dijo a Timoteo, que era un joven pastor, que se dedicara a la lectura de las Escrituras. Cuando usted viene de su casa con una lectura que le llamó la atención, que Dios le inquietó, usted la trae a la reunión, se pone de pie, la lee en voz alta para que todos la escuchen, porque usted no sabe si a través de esa lectura de la palabra Dios le va a hablar a un hermano o a una hermana. Eso es parte de la reunión. Pues en la religión yo voy a ver si poco a poco preparo una palabra de 10 pecados que Constantino cometió y que se están practicando hoy en la iglesia. Y eso hay que saberlo, porque ahí está la historia que se puede constatar. Y tenemos que tener cuidado, porque la idea principal de esto es que todos, cuando digo todos me refiero a los que nos reunimos aquí, estemos en un común acuerdo. Que no me digan amén por complacerme a mí. No, que usted diga amén porque usted está seguro que es así. Y si hay algo que aclarar, si al momento no se puede, pues oramos a Dios. Pero así debe de estar funcionando la iglesia. Eso es parte. Pero del siglo IV en adelante, el más daño que le ha hecho a la iglesia se llama Constantino y la religión católica. Porque en el IV siglo ya la iglesia dejó de ser la iglesia de Cristo, sino que Constantino la declaró como religión del Estado, la religión oficial. Y le llamó católica porque era universal. Esto es a nivel mundial. Y ahí es que aparece la institución católica, que católica significa universal. Entonces la iglesia dejó de ser un organismo vivo, y en que el IV siglo en adelante se convirtió en una organización.
Son cosas diferentes. Amén. Y que Dios los bendiga. Un abrazo a la distancia de los hermanos que se comunicaron. Nos vemos el domingo a la misma hora y en el mismo lugar.